Bueno, para los nuevos participantes, bienvenidos. Bueno, soy Juan Copa, ingeniero en electrónica, y ahí les dejo mi correo, también el celular que tiene WhatsApp, para cualquier consulta. Vamos a hacer la siguiente modalidad. Mientras avanzamos el webinar, pueden ir escribiendo sus preguntas para que inmediatamente les respondamos y así no nos hagamos faltar tiempo al fin del webinar. Bien. Bueno, los sistemas telefónicos y, bueno, los que se desarrollaron y también de computación, bueno, al principio se desarrollaron totalmente por vías totalmente separadas, que cada fabricante hace sus propios equipos, entonces las empresas superponían instalaciones de forma anárquica en función de la demanda de nuevos usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Cada proveedor de equipos, bueno, realizaba la instalación de cables por más le convenía y esto no podía ser usado por otros fabricantes. En ese entonces, porque a inicios de los años 80 apareció la tecnología Ethernet, que se utilizaba el cable coaxial EDG58 y se impulsó la fabricación del NEC, o sea, con el jack modular, el EDJ45. Entonces, donde aparece el cable UTP categoría 3. Ya en 1985 se organizan comités técnicos para desarrollar los estándares para cableado y de telecomunicaciones. De esta manera que van haciendo lo que es el cableado estructurado. Bueno, los estándares que digamos, se asociaron allá en Estados Unidos se unificaron para homologar los sistemas de cableado, fue la TIA y la EIA. Estos organismos unificaron y estandarizaron todas las prácticas del cableado de redes, naciendo así lo que es el cableado estructurado. Entonces, todos los sistemas de cableado estructurado, generalmente los estándares vienen listados en lo que es la TIA y la EIA, aunque también hay otros organismos. Desde el año 1985 hasta el día de hoy, bueno, se ha sido la realización y un conjunto de recomendaciones que los llamamos los estándares acerca de las infraestructuras de cableado para diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo edificios comerciales y residenciales. En marzo de 2013, bueno, ya entró en vigencia lo que es la recomendación de la C, conocida como lo que es la ANSI, la TIA y la IA, de la 569, 9C. Entonces, también tenemos lo que es la ISO o la ANSI, que es el Instituto Nacional de Estándares Americanos. Bueno, esto de la ANSI es la que promueve la estandarización de los productos fabricados bajo los parámetros de calidad, durabilidad y seguridad. Está formada por sociedad de ingenieros, agencias gubernamentales, miembros, etcétera. En cambio, la EIA, que sería la Alianza de Industrias Electrónicas, es una organización de industrias electrónicas que incluye a todos los fabricantes. Estas alianzas se conforman por los socios y compañías de las industrias electrónicas. La TIA, bueno, es portavoz de las telecomunicaciones y de la industria de tecnologías de información. Vamos a ver si hay alguna observación. A ver, perdón, si se puede hacer algún tipo de cableado estructurado inalámbrico. Ya. El cableado estructurado se refiere a la instalación física, ¿no? A la instalación de cables. En cuanto al sistema inalámbrico, ya es un tema de redes, no de redes. Entonces, tienen ciertas estándares, etcétera. Lo que estamos viendo es cableo estructurado, pero cuando hablamos de cableo estructurado, estamos hablando de, digamos, de instalaciones físicas de cables,
Vamos a hablar de qué tipos de cable utilizar, cómo instalar, cuáles son las normas, los estándares. Eh, bien, seguimos adelante. Si no hay otra pregunta, por favor, van a preguntar. Saben que toda pregunta es bienvenida. Bueno, la EIA, la TIA y la ANSI son organismos que nos generan estándares. Sin embargo, tenemos también otras instituciones como la UL, la ETL, que estos organismos son los que nos van a generar normas, no estándares. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es una norma y un estándar, que es muy diferente y además es muy importante conocer estos conceptos para tener bien claro en cuanto a lo que es la instalación de lo que es un cableado estructural. La UL, que es un laboratorio de pruebas, un laboratorio independiente, su principal objetivo es realizar pruebas a los productos para certificar su seguridad, pero la seguridad en cuanto a lo que se refiere a las personas, a los seres humanos. La UL ha desarrollado estrictos programas de certificación para garantizar la calidad de los productos con base en la seguridad humana. En cambio, la ETL, que son de los laboratorios independientes, o sea, son laboratorios que están en Canadá, es reconocida a través de los Estados Unidos. Además, es una alternativa a la UL, o sea, hacen lo mismo. La UL está en Estados Unidos y la ETL está en Canadá. Bueno, también la ETL es un comprobante fiel de la aceptación como la que otorga la UL a la ANSI o la IE. Este organismo lista los productos que han sido sometidos a rigurosas pruebas de rendimiento que garantizan la confiabilidad de los productos. También tenemos el otro, la N54, que son de los de Europa, ¿no? De Europa, que equivale a lo mismo que es la UL para cualquier información. Bien. Entonces, vamos a ver, como decía, la UL, la STL o la N50 son que generan normas. En cambio, la TIA y la EIA o la ANSI son los que generan estándares. Entonces, vamos a ver la diferencia que tenemos entre un estándar y una norma, que es muy importante conocer esto para tener un efecto sobre el cableado estructurado que uno requiere. La diferencia entre norma y estándar. La norma o código es algo que es de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, tenemos el NEC, que es el Código Eléctrico, el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Entonces, que tiene que ver con seguridad personal. Un ejemplo, por una norma, vamos a ver cómo es eléctrico. eh, Antes había lo que es las duchas eléctricas, aunque aún todavía siguen habiendo. Sin embargo, en la ducha eléctrica siempre tenemos un switch, un disyuntor, un térmico, etcétera, que siempre lo colocamos dentro de la ducha, o sea, siempre hay muchos lugares se ve eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La norma dice que este switch, este interruptor, este térmico, debe estar fuera de la ducha, no dentro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el que se está haciendo uso de la ducha, por algún motivo le pasara como decimos generalmente, le agarra la corriente, entonces el tipo va a estar ahí gritando y, bueno, como está el interruptor adentro, no hay quien le salve, ¿no? Entonces se muere. En cambio, si el interruptor está afuera, entonces mientras se le agarra, como decimos, la corriente, entonces va a haber alguien que va a poder bajar ese interruptor y salvarle la vida. Entonces, a eso se refiere la norma. O sea, la norma es de cumplimiento obligatorio, no es opcional. En cambio, el estándar es opcional. Por ejemplo, un cable UTP categoría 6 o categoría 5E que dice que tiene que transportar 100 megabits por segundo, categoría 5. Entonces, para que esto sea efectivo, para que no exista la diafonía, para que no exista el ruido de un cable a otro cable, a veces los fabricantes lo que colocan es, por ejemplo, al medio un separador de plástico, otros cumplen darle más como por ejemplo Belden, hace que le da más espiras, más estrías, más envuelve más, digamos, ¿no? Entonces,
de esa manera hace que cumpla eso que no se, que uno necesita de la diafonía. Entonces, son diferentes formas que ellos hacen para que cumpla ese estándar, o sea, que haga que aquí entran los 10 y salgan o sea, perdón, los 100, entran los 100 megabits y salgan los 100 megabits. Entonces, estamos ahí teniendo cumpliendo el estándar, ¿no? Entonces, como decía, los estándares son opcionales, pero tienen que garantizar un mínimo de rendimiento. Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces tenemos bien claro lo que es la norma y lo que es el estándar. Entonces, al hacer un cableado estructurado, tenemos que cumplir ciertas normas bajo ciertos estándares, ¿no? Entonces, ahí vamos a llegar digamos, a tener un óptimo rendimiento en cuanto a un cableado estructurado, ¿no? Acordémonos que el cableado estructurado se lo hace con un tiempo mayor a 5, 10, 20 años, etcétera, donde no se va a cambiar. Aunque ahora es muy más dinámico esto de la tecnología, entonces, pero tengo que tener mucho más cuidado todavía con eso. Voy a ver si hay alguna consulta con referente a esto. Creo que no. Bien, seguimos entonces. Entonces, los estándares, digamos, el objetivo fundamental de un estándar es garantizar entonces el mínimo nivel de desempeño, rendimiento, seguridad, funcionalidad, durabilidad y la calidad. En cuanto a las normas o códigos, entonces los códigos son lineamientos y procedimientos exclusivamente para la protección de la vida humana. Como por ejemplo, tenemos entre las normas o códigos los códigos eléctricos, códigos de construcción, códigos de fuego, códigos de seguridad, etc. El Instituto Nacional de Estándares, o sea, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas, o sea, la ANSI, la TIA, la IA, entonces, publican conjuntamente estándares para la manufacturación, instalación y el rendimiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones y electrónicos. Cada estándar cubre una parte específica del cableado de un edificio comercial, pero también hay estándares para edificios comerciales, como también para la instalación de cableado estructurado para hospitales. Por hoy estamos viendo lo que son los cableados estructurados para edificios comerciales. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, vamos a ver que primero está la norma, luego está el estándar. Entonces, la norma nos va a hablar de ciertos grados de flamabilidad en los cables, que son tres, ¿no? Entonces tenemos lo que es el CMP, que es el de conexión multipropósito. O sea, el CMP, cuando ustedes vean un cable, por ejemplo, un cable digamos, de categoría 5 o 6, etcétera, van a ver ahí qué tipo de cable, si es un cable CMP, es un cable CMR o es un cable CM. Entonces, ese datito ya vamos a ver para qué nos sirve. El CMP, que es conexión multipropósito, o sea, o también le decimos plenum, es el espacio de cielo falso o piso falso. El cable solo se quema, pero no gotea. Y se quema solo el lugar de fuego. Por eso que es de auto apagado. Un cable CMP tiene lo que llamamos el teflón. O sea, que en un espacio, por ejemplo, acá de cielo falso, entonces si hay un suministro de aire, ¿no? Con circulación de aire, entonces va a poder obtener esa seguridad. Pero si es un cable que no es MP, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, puede arder el cable, entonces, si no está certificado por la UEL o la ETL o la N54, etcétera, ¿qué va a hacer? Va a arder, entonces puede causar un incendio y, bueno, las personas que están interiormente pueden llegar a perder la vida. Entonces, eso se refiere, o sea, cuando va a ser una instalación y los cables van a estar dentro de un cielo falso o un piso falso, entonces se debe utilizar un cable de tipo CMP. Eso es lo que dice la norma, la norma, el CMP, ¿no?
los habíamos dicho que los estándares son diferentes de las normas. Las normas son de cumplimiento obligatorio, los estándares son opciones. Los estándares tienen que ver entonces más que todo de cómo se fabrican, cómo tienen qué carácter deben tener un cable. O sea, que como decía, vuelvo a repetir, que haga que puedan transmitir los 100 megas por segundo o el giga por segundo en caso de cable de categoría 6. En cambio, las normas tienen que ver con preservar la seguridad de la vida humana. Entonces, en cielos falsos tenemos que utilizar un cable de tipo CMP. Bien, el CMR se refiere más a lo que es el research vertical, es decir, que viaja en forma vertical entre pisos. Un grado mayor puede sustituir a un grado menor, ¿no? Ahora, el otro que es el CM o CMG, que es de uso general. La norma europea, por ejemplo, dice que es cero halógenos, ¿no? O sea, sabemos que es una tablita de elementos que veíamos en el colegio y veíamos un abajito, ¿no? De los halógenos. Entonces ahí dice cero halógenos, libre de halógenos, que no va a arder. Para fibra óptica, el serie equivalente sería el CMP, sería la OFNMP o el OFCP, que sería el CMP, que es lo más importante para la instalación de los fielos falsos, los pisos falsos. ¿Ya? Entonces, al decir que no se promueve la sustitución de los cables, por ejemplo, me estamos refiriendo a la oración, se pueden permitir las sustituciones de acuerdo al artículo del 854, la norma de la NFPA de 70. Entonces, esta la NFPA se refiere a la cuestión del código eléctrico, perdón, del fuego, ¿no? Del fuego. Entonces, se permite usar el cable de A en lugar del B, exactamente. O sea, puedo utilizar un cable CBP en vez de un CMR o en vez de un CM, pero no puedo utilizar un cable CM en vez de un CMR o CMP, peor de CMP. Entonces, tampoco puedo utilizar un cable CMR, que es digamos, de vertical, en el espacio pleno, o sea, donde hay bastante, digamos, flujo de aire, no se puede. Se puede de CMP para abajo, pero no al contrario, ¿no? Entonces, UTP, un par transado, sin blindar para el FTP, etcétera, ¿no? Para ir un poco conociendo estos cables. Lo he resaltado aquí con verde, dice esto es bien importante, cualquier cable que no esté cerrado se convierte en antena. ¿Por qué? Porque saben que estos cables, cuando ya decimos, digamos, frecuencias de 100 megahertz, son altas frecuencias, entonces que prácticamente para ellos un cable suelto ya va a ser una antenita, una antena. Es por eso que debemos aterrar las hojas metalizadas, son más eficientes para las interferencias de radiofrecuencia y las mallas pueden pasar la, la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Bien, ahora tenemos en lo que es los estándares. Bueno, nos dicen simplemente que tal estándar que nació en febrero se refiere al género de los cables para los clientes locales, etcétera, etcétera. Toda esta documentación les he colocado ahí en los documentos para que puedan bajar y a ustedes lo van a poder revisar y ver con más detalle qué son características. Ya cuando tengamos un curso, digamos, de certificación, bueno, ahí vamos a poder hablar uno por uno, que disponemos con mucho más tiempo y los vamos a estudiar seguramente mucho más detallado todos estos componentes, ¿no? Todos estos componentes. Bien, veamos un poquito lo que es ahora, vamos a ir viendo qué es un cableado estructurado, ¿no? Como lo coloco, es un método de instalación de infraestructura integral por cableado para voz, datos, video, control. Eso debe proveer una infraestructura de cableado que tenga un desempeño predictible, así como una gran flexibilidad. El cableado estructurado debe acomodarse al crecimiento y cambios durante largos periodos de tiempo. También el cableado estructurado debe contar con una topología física basada en estándares que sea uniforme, abierta y que simultáneamente pueda soportar múltiples topologías lógicas de red. Bueno, ahí también lo resaltó Homberg, que dice los beneficios de estructurar el incremento en la eficiencia y la productividad, una reducción importante de costo de operación en las redes. Es para tomarlo en cuenta. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, es lo que se refiere a lo que es la banda ancha.
la banda ancha, o sea, el ancho de banda representa la velocidad de un canal de transmisión. Sin embargo, en realidad es la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo por ese medio de comunicación. La velocidad se mide en hertz. La cantidad de información los medimos en bit por segundo. Entonces, tenemos que una banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un modem o cable coaxial, etcétera. En cambio, el ancho de banda es la velocidad que viaja la información en un tiempo determinado. O sea, banda ancha es diferente de un ancho de banda. Vamos, quiero volver a repetir, la banda ancha, o sea, la banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet. O sea, como decía, ya sea a través de un modem, cable coaxial, etcétera. Pero el ancho de banda es la velocidad que viaja por información. Nosotros tenemos en cuenta en cable estructurado el ancho de banda, o sea, qué cable vamos a utilizar para cierta cantidad para el requerimiento que nos piden, digamos, de cierta cantidad de información. Por ejemplo, si voy a dar un ejemplo, hemos determinado que una cámara que requiere 2 megapíxeles, pues entonces nos podemos colocar una red más de 40 megapíxeles de 20 cámaras, así es de sencillo, ¿no? Entonces tengo 40 megapíxeles de un ancho de banda y sabemos que una cámara es de 2 megapíxeles. Dividimos, pues, ¿no? 40 megabits por segundo entre 20, entendíamos que teníamos la capacidad de poder llevar 20 cámaras, entonces es nomás algo aritmético. Bien, un poquito vamos a ver esto de a veces nos confundimos los centros de datos, los data centers, ¿no? Un data center es un centro especializado dedicado a la operación segura e interrumpida de los servidores. Los dispositivos de almacenamiento, equipos de red y comunicaciones, esto puede servir a múltiples organizaciones o estar dedicado a una sola. Los data centers son clasificados, por ejemplo, los pequeños hasta 465 metros cuadrados, los medianos hasta de 400 o 2.323 metros cuadrados. O también podemos decir los pequeños, por ejemplo, hasta 20 gabinetes, los medianos de 21 a 100 gabinetes y los mayores, bueno, pues a más de 100 gabinetes, ¿no? Entonces, a veces nuestro cuarto de telecomunicación nosotros lo decimos como data center, ¿no? Entonces, una cosa bien importante aquí es, por ejemplo, la utilización de espacios en un data center típico, un equipo de gabinete 20, 30%, los espacios 30%, etcétera. Bueno, esto es un poquito para aclarar la diferencia en lo que es un gabinete y un este. Tendríamos, por ejemplo, un centro, un data center, vamos a ver un poquito, eso sería lo que es más o menos un data center, ¿no? Entonces, es diferente decir un data center o un cuarto de telecomunicaciones, o un cuartito de donde está nuestro equipo, ¿no? Un poquito para diferenciar y explicar. Además, es importante esto, por ejemplo, por cada kilowatt hora usada por un dispositivo de data center, se tiene que usar otro kilowatt hora, se utiliza normalmente para la refrigeración y otras infraestructuras asociadas a este dispositivo. Eso es importante para tener en cuenta. Bien. Lo otro importante que tenemos que tomar en cuenta en lo que es el cable estructurado es lo que es la temperatura y la humedad. Es esencial que el ambiente digamos, como de las salas de tele puede mantenerse entre 24 horas y durante los 365 días del año y que sean independientes de los controles de áreas del trabajo exterior. La sala de telecomunicaciones deberá tener suficiente calefacción y ventilación y aire acondicionado para mantener una temperatura ambiente que oscile aproximadamente entre los 17 y los 21 grados centígrados, mientras todos los equipos, digamos, estén en pleno funcionamiento. También debe mantenerse una humedad relativa que oscile entre un 30 y 50% de humedad relativa. El incumplimiento de estas especificaciones particulares podría provocar la corrosión severa de los hilos de cobre que están dentro de los cables UTP y los SP, etcétera. Esta corrosión reduce la eficacia del funcionamiento de la red. ¿Por qué tenemos un canal muy importante contra
La temperatura, bueno, para cumplir con la durabilidad del equipo, la humedad, bueno, también tiene que ver con la estática, ¿no? Si digamos, mayor humedad relativa, la estática va a poder ahí perderse. Entonces, en los lugares, por ejemplo, que no son tan cálidos como, por ejemplo, en La Paz, en Oruro, entonces, de repente, la humedad relativa generalmente es muy baja. Pues para eso ya tienen que pensar en utilizar los humímetros, o sea, colocar humedad dentro de los cuartitos de telecomunicaciones para que tengamos este 30 y 50%. En cambio, en los lugares, por ejemplo, donde hay más humedad, como por ejemplo en Beni, Santa Cruz, etcétera, en Pando, ya pues generalmente van a cumplir esos estándares, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber yo cuánto de humedad tengo y cuánto tengo de temperatura? La temperatura es mucho más alta de un termómetro, pero también tenemos medidores de humedad. Tenemos en la marca UNIT, manejamos medidores de humedad con los cuales ustedes pueden cerciorarse la cantidad, digamos, de humedad que tenemos entre 30 y 50% dentro de los cuadros de telecomunicaciones para poder cumplir con las normas y los estándares del cableado estructurado. A ver, voy a ver si tenemos alguna pregunta al respecto. No, está bien. Vamos yendo bien. Entonces seguimos adelante, no se olviden que cualquier pregunta y pueden también descargar el documento que está ahí para que puedan. Bueno, la recomendación, la vida productiva del sistema de calor estructurado para edificios comerciales debe estar de los 15 a 25 años, aunque ahora hasta antes de los 10 años ya comienza a cambiar, ¿no? Por eso que está prácticamente muy dinámico de calor estructurado. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta en esto es, por ejemplo, la atenuación que podemos tener, atenuación. Entonces, la atenuación no es más que es la pérdida de la señal de las pruebas o en enlaces o en los canales. La atenuación, por ejemplo, por inserción de cada uno de los elementos de conectividad es de gran importancia evitarlo, o sea, el jack es sacar, colocar, ¿no? Entonces, las causas de la atenuación pueden ser, por ejemplo, las características eléctricas del cable, pueden ser los materiales y construcción, las pérdidas por inserción debido a terminaciones e imperfecciones, los reflejos por cambios de la impedancia, la frecuencia, las pérdidas son mayores a mayor frecuencia, la temperatura, la longitud del enlace, la humedad, el envejecimiento, todos van a ser causales para que exista una atenuación en lo que es el cable eléctrico, un cable, perdón, de cable estructurado. Bien. Entonces, tenemos que tener entonces como objetivos de un cable estructural es unificar los servicios, soportar aplicaciones mucho más robustas, eliminar por completo los sistemas de propiedad de conexión y transmitir anchos de banda y velocidades cada vez más altos con menor pérdida, con menor atenuación. Entonces, las características de un sistema de cable estructurado deben ser flexible, modular, confiable, debe ser administrable, que debe permitir que el crecimiento, además debe tener un alto rendimiento y esté disponible. Entonces, esos son las principales características de un cableado estructurado. Los puntos importantes que tenemos, por ejemplo, esto que quede bien clarito y lo voy a leer, en que dice, el 80% de las empresas en Latinoamérica tienen problemas con su cableado estructural, influyendo directamente en el rendimiento de su red. El cableado representa el 70% de las caídas en las redes de telecomunicaciones cuando no cumplen las normas, porque no cumplen mucho los estándares, entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces,
el mayor porcentaje de los cuellos de botella de una red se encuentran en los patch core, entre el 60 y el 90%. A veces que el patch core, bueno, ciertas características que no se cumplen con normas o con los estándares, pues tenemos esos problemas. Bueno, vamos a ver ahora los subsistemas de un cableado estructurado. O sea, vamos a ver lo que es el cableado horizontal, el cableado vertical o bajo, los áreas de trabajo, los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos y lo que es el servicio de entrada o la cometida. O sea, son los cuartos de equipos. Vamos a hablar bien, no son, no, algunos lo llamamos nuestros data centers, ¿no? En realidad no es eso. Y bueno, como creo que bueno, empezamos con lo que es el, las distancias en lo que es el cableado horizontal. Bueno, las distancias, sabemos, no debe pasar de los 100 metros o de los 90 metros. Dejamos una cierta cantidad entre lo que es las conexiones que tenemos en el enlace del cableado horizontal no debe ser mayor a 90 metros. Vamos a ver un poquito lo que es el cableado horizontal. Bueno, en el diseño se debe tener en cuenta los servicios de sistemas que tienen en común, los de voz, telefónica, datos, redes, sistemas de video, etcétera, etcétera. Todos los servicios que vamos a dejar en el cableado horizontal. Eh, Tenemos que tener en cuenta que colocar los cables, ya sea para sistemas de video, sistemas ya sea coaxial o lo van a llevar mediante UTP, etcétera. También llevamos los datos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos cableados horizontales no se permiten puentes, derivaciones o empalmes a lo largo de todo el resto del cableado, ¿no? También se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico, que genera altos niveles de interferencia electromagnética, como son los motores, elevadores, transformadores, etcétera, y cuyas limitaciones se encuentran en los estándares de la ANSI, de la IATIA en la 569. Hay que tener en cuenta esa situación. Ahora, en cuanto en el cableo horizontal, tenemos que lo que es una topología de estructura que decían de topología estrella. Se utiliza una topología tipo estrella porque todos los nodos o estaciones de trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica. Hay un concentrador, que es el patch panel, concentrador, ¿no? Donde se ubica el armado de telecomunicaciones cada piso. Esta topología otorga la flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios a través de conexiones cruzadas en el armario de telecomunicaciones. Otro punto importante al hacer nuestra conexión es la holgura del cable. O sea, la holgura es la longitud adicional que debe ser considerada en ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los conectores y permitir cambios de ubicación. O sea, la holgura, por ejemplo, en el lado del armario de telecomunicaciones de 2 a 3 metros. En el lado en el área de trabajo, 30 centímetros para cobre y 1 metro para fibra óptica. ¿A qué me refiero con la holgura? Por ejemplo, en el lado del armario, o sea, en donde van a estar los cuartos de equipos, no puedo agarrar, yo puedo estar en un rack o puedo estar por ejemplo, entonces tengo que colocar de 2 a 3 metros porque a ver, voy a tener la necesidad hasta hacer inclusive limpieza o mantenimiento, de mover el rack, puedo mover, entonces tengo que tener poder mover esos 2 3 metros, eso es la holgura, ¿no? Entonces, esto cuando es un cable estructurado, esta holgura a veces de repente me va a afectar en cuanto al cálculo de la cantidad de cable que debo tener para la instalación. En el lado del área de trabajo dejamos 30 centímetros porque a veces tengo que cambiar, no sé, mi keystone tengo que cambiar, entonces voy a cortar, de repente
puede pasar que en el año puedo cortar 2, 3 veces, entonces deben hacer cortes. En el cambio, si es para fibra óptica, bueno, es mucho más peor todavía, porque a veces cortamos la fibra y de repente fallamos, entonces tenemos que volver a cortar, entonces es por eso que es mejor considerar 1 metro de fibra óptica en el lado del, digamos, del área de trabajo. A eso nos referimos con esto. Lo otro serían los cables bajo alfombras. Puede ser utilizado como un segmento de cableado horizontal que se va a extender desde el punto de transmisión hasta las redes de telecomunicaciones de piso en el área de trabajo. Si existen circuitos de energía bajo alfombra, el cableado de telecomunicaciones debe cruzar por encima del cable de energía y debe estar separado al menos 15 centímetros entre el cableado de comunicaciones y el cableado eléctrico, para que esto no interfiera, digamos, un cable eléctrico genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico a veces viene por digamos, con ciertas armónicas, entonces podrían interferir estas armónicas y convertirse en ruido dentro del cableado de datos, del cable UTP, etcétera, para que no existan estos, entonces puedan tener en cuenta eso, de que debe de haber una separación de al menos de unos 15 centímetros. Hay que tomar en cuenta bien este punto. Bien. Lo otro son las terminaciones de mutuo, las terminaciones, las salidas de múltiples usuarios, ¿no? Entonces se puede tener en cuenta esto, que nos piden algunos instalar en una sala de conferencias, no sé, tener un lugar donde haya una terminación mutua. Entonces la longitud puede ser máximo de 20 metros, ¿no? Para algunas veces quieren que temporalmente haya esta situación, tomamos en cuenta eso. De todas maneras, tenemos una tabla en donde nos vamos a permitir poder tomar estas consideraciones. Esto está basado en cuanto a los estándares. Entonces, distancias máximas para en área de trabajo con mutuo, o sea, para área de trabajo también, una longitud mayor a 3 metros, reduzca la distancia, etc. Ahí tenemos una tabla, por ejemplo, hay que reducir la distancia horizontal total para compensar el incremento en la atenuación. Tenemos en cuenta con la tablita lo que tenemos que hacer. Otro punto que tomamos en cuenta es, por ejemplo, los puntos de consolidación. Se trata de una interconexión en el cableado estructurado que permite reconfiguraciones más sencillas en opciones abiertas, como los modelos modulares. Se diferencia del mutuo, o sea, de los puntos fijos, en el que se requiere una conexión adicional para cada cable horizontal. Los puntos de consolidación deberán ser colocados en lugares accesibles. O sea, cada punto de consolidación debe servir a un máximo de 2 áreas de trabajo, considerando capacidad de reserva para crecimientos futuros. O sea, estos puntos de consolidación son como dejar los puntos para posibles conexiones de lo que son los puntos de consolidación. Aquí les pongo la diferencia, los mutuos son pues paspanes, ¿no? Pero en cambio los mutuos no son esos paspanes. Entonces, un punto de consolidación, yo puedo colocar aquí un punto de consolidación dentro del cableado estructurado, el cableado horizontal, este punto de consolidación. No es esto el mutuo, que el mutuo es como un patch panel, para tomarlo diferente. Y esto sí está considerado dentro de lo que es los estándares del cableado estructurado, está considerado lo que es el punto de consolidación. Bien. Esto, por ejemplo, nos permite el punto de consolidación, por ejemplo, también un motor para una estructura de edificio, está clasificado para plenos y se coloca en espacios
pleno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta realmente, tanto con el fin de reducir el efecto de la condición del NEX, que es muy importante, ubique el punto de consolidación a 15 meses del proceso como mínimo. Bien, esto sería en cuanto a lo que es el cableado horizontal, lo que es el cableado. Ahora tenemos en el cableado horizontal lo que son las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo, bueno, el área de trabajo del usuario, aquí se conectan, por ejemplo, todos los diferentes equipos para que vamos a dar servicios, como los teléfonos, impresoras, computadoras, los datafones, etcétera, ahora que estamos en lo que es la telefonía IP, etcétera, ¿no? Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cableado horizontal a la salida de la información hasta el equipo en el cual se está cogiendo una aplicación, sea la voz, datos, video, control, etcétera. Ese sería lo que es el área de trabajo. Y bien importante es tener en cuenta eso del área de trabajo. Por ejemplo, aquí lo he puesto para todos ustedes todo lo que tenemos que tener en cuenta. La longitud máxima del patch core debe ser de 3 metros, ¿cierto? Entonces también tenemos en cuenta, aquí se tiene como punto de consolidación, cable puede tener hasta 20 metros, etcétera, etcétera. Ahora, un área de trabajo, aquí tenemos que tener en cuenta, los conectores independientes tipo conector pueden ser SSP, etcétera, se recomienda usar el conector tipo pues, para lo que es el SC, para lo que es la fibra óptica, ¿no? Pero una cosa bien importante que tenemos que ver